Buenas, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos, bueno, una especie de vídeo teoría, ¿no? Que tengo, sencillamente por los personajes que se dataminearon en su momento. Iba a hacer un vídeo sobre esto, pero bueno, dije, bueno, voy a esperar a ver qué personajes van sacando, qué personajes quedan, ¿vale? Y por ahora, los últimos personajes que quedan, o que les falta por sacar, ya han sacado a Faraesto, como podéis ver aquí arriba, han sacado a Ulmus, han sacado a Talene, pero estos dos personajes de aquí, que son Sonja y Nara, no los han sacado, ¿vale? Obviamente aquí abajo hay más, ¿vale? Como podéis ver está Ludovic, ¿vale? Tenemos aquí a Nara, aquí otro modelito, tenemos, si no me recuerdo, a Tassi, que sería el Hada, tenemos estos dos señores aquí que han aparecido en la historia, si mal no recuerdo, y tenemos el herrero está aquí, que ahora mismo no caigo. Sé que había un personaje con un martillo de los portadores de luz, ¿vale? Porque si os fijáis aquí, este iconito, ¿no? Es de los portadores de luz. Y creo que había un personaje con martillo de los portadores de luz, tipo Thor. Pero bueno, no creo que lo saquen. Yo, bueno, por lo que hacía el vídeo, es por Sonja y Nara. Que yo creo que son personajes que se han determinado, o sea, se saben que están en el juego, están los modelos, están todo, y lo único que falta es que los ensamblen, o sea, que les pongan las habilidades, los pongan en el test y los lancen, ¿vale? ¿Qué es lo que yo pienso? Que yo creo que los van a sacar con el lanzamiento de Asia, ¿ok? No sé, yo creo que sacarán una y después otra, y con ellas yo creo que tal vez amplíen un poco la historia, por lo menos es mi perspectiva. ¿Cuál es la otra opción? Que sería Tassi, ¿vale? Con Tassi yo creo que también es la otra opción. Disculpad que el blanco os va a matar ahora mismo. El blanco, perdón, con Tassi yo creo que es otra opción, perfectamente, ¿vale? Pero yo creo que lo más fiable, entre comillas, es Sonja y Nara. O por lo menos es lo que yo espero que saquen. ¿Por qué? Porque Sonja y Nara yo creo que van a ser dos personajes que deberían cambiar un pelín el meta, ¿vale? Por lo menos deberían moverlo un pelín. Sencillamente porque si sacan a Tassi, lo único que van a hacer es joder mucho más el meta. ¿Por qué? Porque Tassi primero es un Wilder, o sea, es un salvaje. Y claro, lo que pasa con Tassi es que en AFK Arena era un personaje muy jodido. Era un personaje que te dormía, era un personaje que, bueno, te jodía de 10.000 maneras posibles. Mientras que Sonja y Nara, yo creo que pueden cambiar mucho al juego. Yo creo que le pueden dar un cambio, sobre todo por sus habilidades. Y no solo eso, sino que además en el reino onírico pueden marcar un poco la diferencia. Pero claro, no lo sé, ¿vale? Porque con el tema de Asia, ¿no? Que les gustan las waifus, no lo sé si sacarán a Sonja, no lo sé. Pero bueno, en el vídeo de hoy vamos a verlo, vamos a, en cierta manera, a mirarlas. Y en parte quiero hacer este vídeo porque me han dado un pequeño chivatazo de que podría ser estas señoras, ¿vale? No es 100% seguro, no sé si o van a ser en esta o se van a esperar en la siguiente season, ¿vale? Pero sé que están en la cola, o sea, se sabe. Se sabe que están en la cola, primero porque están datamineadas y segundo porque por fuentes internas se han confirmado, ¿vale? Se sabe que se está cociendo. Creo que Volkin subió un vídeo, si mal no recuerdo, de un hipogeo que puede salir con el tema de la salida en Asia y todo esto. Pero yo creo que para lo que queda de season, yo creo que van a esperar a la siguiente season y en la siguiente season lo sacarán ya concretamente. Pero bueno, vamos al turrón y lo que puede suceder, ¿no? Con Sonja, que aquí la tenemos. Sonja, gobernante del inframundo, ¿vale? Por este motivo yo creo que Sonja puede venirse por el tema del inframundo, ¿vale? Porque el anterior personaje ha sido Ludovic, puede que saquen ahora Sonja y después saquen a el siguiente personaje que lo tenemos aquí, ¿vale? Como podemos ver, a Nara, ¿vale? Tenemos aquí las dos habilidades, ahora las vamos a ver por encima. Y de Sonja, aunque no aparezcan porcentajes, yo los tengo aquí en el lado, así que os los leeré perfectamente. Y nada, vamos a ver los porcentajes. Vale, tenemos aquí rosas doradas, ¿vale? Sonja les regala a todos los héroes aliados una rosa dorada. Todos los aliados con una rosa dorada recibirán un 50% menos de daño las siguientes 5 veces que reciban daño. Y la fuente de atacante perderá una salud equivalente al 80% del rango de ataque, ¿no? Del índice de ataque de Sonja. Recordemos que Sonja es un tanque. Pero mi teoría es que Sonja y Nara ambas van a ser luchadoras. O sea, ambas van a salir como una luchadora. ¿Por qué? Porque en los portadores de luz no tenemos ningún portador de luz tier S. O sea, solo tenemos a Valen y a Soren.
y ambos son, perdón, a Valen y a Corin, ambos son tier A y no tenemos ningún tier S de luchador. Y Nara es una zombie luchadora y yo creo que va a ser tier A sencillamente porque tenemos a Igor como tier S, ¿vale? Porque actualmente los personajes que van sacando son para cubrir huecos, ¿vale? Entonces, por ahora muy bien, porque es un personaje que ya de por sí nos está evitando el burst. Y puede ser un personaje que nos venga muy pero que muy bien a la hora de combatir estas composiciones de Iron, de Arden, porque nos va a mitigar muchísimo, muchísimo el daño. ¿Ok? Después tenemos, a ver, dejad que mueva esto para acá. Ok. Después tenemos su primera habilidad, que es luminosidad deslumbrante. ¿Vale? Cuando Sonja no está en estado de brillo de su luminosidad, ¿no? De su forma brillante, no usa ataques normales, sino que recuperará energía periódicamente. Cuando Sonja no está en el estado, el daño que recibe de los enemigos se reducirá un 20% y la fuente atacante perderá un 70% del índice de ataque de Sonja. Otra vez, le atacan, devuelve daño, ¿vale? Este efecto solo se podrá activar una vez por segundo, o sea, que está bien, pero hasta cierto punto, ¿no? Cuando la salud de Sonja cae por debajo del 60% por primera vez, entra en este estado durante 25 segundos. Una pelea son 90, o sea, puede activarlo unas 3 veces, casi 4. En este brillo, Sonja recuperará un 2% de vida máxima por segundo por cada rosa de cualquier color que esté en el campo de batalla en ese momento. Puede llegar a recuperar hasta un 12% de su salud máxima. Es una locura este personaje. Y si la sacan como luchador y no como tanque, puede estar muy chulo, ¿vale? Puede ser un personaje que haga. Obviamente, como tanque podría estar guay, porque por ahora solo tenemos a Lucius. Temesia se puede usar, pero no es un personaje demasiado tocho para parar el burst. Así que puede estar guay. Se puede jugar con Rowan, que es lo que estuve pensando ayer. Y la verdad que entre las pociones, las rosas que puede dar esta señora, está muy bien, está muy bien, regenera vida. La verdad que es muy chulo. Vamos a clicar aquí. Ahí estamos. Vides oscuras. Sonja coloca una rosa negra, o sea, por eso lo de varios colores, ¿vale? En el lugar donde se encuentra el enemigo más herido. Esto es increíble. O sea, que puede tarjetear un tío que esté en la otra punta del mapa, equivalente al 180% de su daño. Después de que la rosa negra inflija daño 3 veces, el aliado más herido recibirá un escudo que durará 8 segundos y que tiene un valor igual al daño infligido por la rosa negra. O sea, a más daño haga la rosa negra, más escudo aporta. Con lo cual ya estamos viendo que es un personaje que recibe mucho daño, mitiga mucho daño y encima puede escudar a nuestros personajes. O sea, es como una especie de Lucius, pero unilateral, ¿no? Un solo objetivo. Con lo cual, la verdad que está muy bien, ¿vale? Y eventualmente cuando esto se mejore, Sonja y el aliado más herido recibirán un escudo, o sea, ambos. O sea, que este escudo se amplía. Si lo hacen bien y no lo hacen como en Ulmus, de que solo se lo da una persona, yo creo que puede estar muy, pero que muy bien este personaje. Y por último tenemos la última, ¿no? La rosa sangrienta, la rosa de sangre. Sonja le regala al héroe enemigo más herido una rosa roja, que hace que pierda salud adicional equivalente al 70% del índice de ataque de Sonja durante las siguientes 5 veces que sufra daño. Después de lo cual, Sonja recuperará la rosa roja y cuando Sonja recupere su rosa, el enemigo, si sigue vivo, perderá el 8% de su salud máxima, pero el valor no puede superar el 240%. O sea, lo típico, para no matar a un tanque o a alguien, ¿no? Para que no le haga demasiado daño, ¿no? Para que no refleje un daño excesivo, ¿no? Que es lo que tiene, por ejemplo, Zoran. Perdón, que es lo que no tiene Zoran. Disculpa, Zoran no tiene esto, no tiene un limitador. Creo que tiene como de 1000%, es un montón. Tras esto, Sonja entrará otra vez en el brillo, ¿vale? En la luminosidad deslumbrante, ¿vale? Y en este estado, la cantidad de salud que recupera se multiplicará por 2. O sea, si antes era un 12%, será un 24%. O sea, es una locura. Es un bicharraco. ¿Vale? Obviamente no le pondrán estos números. Tenéis que tener en cuenta que todos estos números no son los que son, ¿vale? Pero que están muy bien, ¿vale? O sea, es un personaje que va a aguantar mucho y tiene mucho sustain, ¿vale? Y como último, en vez de tirársela a un solo enemigo, se lo lanzará a 2 enemigos y aplicará por 2 este efecto. O sea, una barbaridad. Es una locura, ¿vale? Después tiene su desbloqueo. Lo que hace es que las vides oscuras, inflijan más daño y además recuperen más vida de lo que inflinja,
y además aumente el escudo, o sea, una locura. Eh, y encima al máximo, o sea, aquí lo que hace es que puede afectar a más gente. Está muy bien, o sea, por lo que estamos viendo, Sonja puede ser un personaje que para los portadores de luz, o sea, para una composición tipo Bala, Rogue One, por ejemplo, podemos meter a Sonja, Silvina, por ejemplo, podemos meter a Silvina, ¿no? De full asesinos, para aguantar el burst. Puede ir muy, pero que muy bien. Y lo que no sé es qué quinto personaje metería. No sé si metería a lo mejor Temesia, por ejemplo, no es mala. Llevar doble tanque y que Sonja vaya mitigándoles el daño, no es mala. Lo único es eso, es que aunque veo que puede curar a los aliados y puedes curarlos y puedes ponerle escudos, puede dar de todo, hace daño, mitiga daño, los devuelve, puede estar muy bien. Lo que me preocupa es cómo lo trasladarán al juego, porque, claro, puede ser que este personaje con un Rogue One, por ejemplo, que te va a dar la poción instantánea que nunca va a fallar, puedan matar incluso a la composición de Arden, porque les refleje todo el rato el daño, por ejemplo, ¿no? Que sea un equipo de estalear, por ejemplo, que solo pongas personajes que se curen, y con este personaje, o sea, es lo que me da miedo. O sea, por eso digo que deberían sacarlo como un luchador, porque me da miedo que este personaje, por ejemplo, lo metas en una composición de estaleo, ¿no? Que tú metas a Scarlita, por ejemplo, a Rogue One, a Hewin, a Zoran, por ejemplo, y ya está, ¿sabes? Y a devolver daño, ¿sabes? Y que me peguen, ¿no? Que me peguen todo lo que quieran, que me da igual. Entonces, por eso es el miedo que tengo. Si mal no tengo entendido, en arena, cuando salió estaba rotísima y se cargó el meta, o sea, creo que todo el mundo lo usaba, por lo que he estado viendo y leyendo, y la tuvieron que turbo nerfear porque es que no tenía sentido, si mal no recuerdo. Entonces, si alguien ha jugado al AFK Arena, ¿vale? Yo lo jugué un poco, pero eso, trozos, ¿vale? Ponedlo en los comentarios qué fue Sonja en el AFK Arena y si estoy equivocado o no, porque si mal no recuerdo es eso, o sea, salió hiper rota, todo el mundo la usaba y la tuvieron que turbo nerfear para que no rompiera el meta, literalmente. Y es lo que temo, que no es que rompa el meta, sino que ahora ponga un meta aún más asqueroso, ¿no? Y que sea un meta bueno, de full tanques con Sonja y curadores y ya está, ¿sabes? Y a tomar por culo, ¿no? Y que no puedas ganar por daño, por falta de daño, ¿no? Pero bueno, no sé. Y nada, con esto vamos a pasar a Nara, ¿vale? Que no quiero que se alargue demasiado el vídeo, ¿vale? Tenemos aquí a Nara, ¿ok? Tenemos sus habilidades, aquí sí las puedo enseñar, es que para que veáis en un momento, era todo en blanco, era como esto, pero todo en blanco y no quería que os molestase a la vista, porque sé que muchos lo veis desde el móvil, a lo mejor estáis tumbados y os va a molestar, ¿vale? Entonces, tenemos aquí a Nara, ¿vale? Que es la carnicera. Esta señora, como podemos ver, su primera habilidad o su ultimata, como queremos verlo, Nara inflige un 110% de daño al objetivo enemigo. El daño ignora los efectos de defensa e invencibilidad del objetivo. O sea, ojo, ojo. O sea, si un personaje es invencible, como Brutus, lo mata, lo ejecuta, capute. Y los efectos de defensa, o sea, por ejemplo, reducción de daño, o sea, actualmente hay un equipo, por ejemplo, con Hewin y Coco y con todo esto, que tienes mucha reducción de daño. Por ejemplo, con Shakir consigues mucha reducción de daño y está muy fuerte. Pero claro, con esta tía, si evitas todo, o sea, si literalmente se lo pasa todo por el forro, puede ser que esta señora sea el antimeta, ¿no? O sea, una señora bueno, si la salud del objetivo está por debajo del 40% del daño de la habilidad, se multiplicará por 6. Sin embargo, si se utiliza la función de combate automático, esta habilidad no infligirá daño a ningún objetivo con debajo de la salud. O sea, esto es lo típico de la AFK Arena, que podías darle el turbo y estaba bien para jugarla manualmente. Pero bueno, o sea, tiene buena pinta. Para ejecutar gente, brutal. ¿Qué es lo que temo con esto? Que tal vez esta señora reemplace a Silvina. No lo sé, pero ahora lo veréis con la habilidad de empalar, ¿vale? Después tenemos desmembrar. Nara golpeará a un enemigo cercano dejándolo aturdido, ¿vale? Y luego procede a atacarlo varias veces. O sea, te stunea y te doy una palizona, ¿ok? Y después tenemos carnicería, que te pega un golpe y evito todo el daño, ¿ok? Después tenemos empalar. Cuando no hay enemigos cerca de Nara, ella usará su gancho para empalar a un enemigo y arrastrarlo hacia ella. Nara priorizará los ataques hacia los enemigos que se encuentren frente a ella. O sea, literalmente es como una especie de Silvina,
por así decirlo, que agarra al primero que vea. O sea, el que tenga en línea recta lo pilla. Entonces, esto puede estar muy chulo, sobre todo para composiciones simétricas. ¿A qué me refiero? A que tú, por ejemplo, puedas poner a Rainier, swapear el personaje que tienes delante protegiéndolo, que a lo mejor es un Zoran, y Nara agarra el personaje que tiene detrás. Porque lo has swapeado con Zoran, ¿no? Y entonces, como el personaje que tiene delante es el otro personaje, lo va a enganchar y lo va a reventar. Entonces, cuidado. Y después tiene Aterrorizar, una habilidad pasiva que hace que los atacantes de Nara pierdan 90 de energía cada vez que le inflijan daño. Los enemigos pueden sufrir una pérdida de energía hasta un máximo de 4 veces en 10 segundos. Cuidado con esto, porque igual que decíamos con Sonja, Nara puede ser también otra destroyer de las composiciones de Arden. Sencillamente porque al reducir tanto la energía podemos impedir que Arden castee consecutivas veces, muy consecutivamente. Disculpad. Y lo mismo con Iron y con todo esto. Entonces, al no permitirles castear, puede ser que puede estar muy bien, ¿vale? Porque 4 veces, golpearle 4 veces con la compo de Arden y Iron y todo esto es muy fácil. Es súper fácil. Entonces, tenemos que tener en cuenta que son 90... sí, 380, ¿no? No, 360, perdón. 360 de energía. Muchísimo. Es prácticamente una ultimate entera de un personaje. Es muchísimo. O sea, por ejemplo, a Arden le denegarías una ulti y algo. Y a Iron una ulti. Sí, sí. O sea, es literalmente joderle el tempo completo al enemigo. Entonces, podrías llevar algo tipo Carolina, Zoran, Iron y Nara, por ejemplo. Y le jodes el tempo, por ejemplo. No me parece malo. Sí, sí, sí. Cuidado, Cuidado con esta señora. Cuidado con esta señora que está muy, pero que muy bien. Y seguramente. Claro, es que el problema es que va a pasar lo mismo con la arena 3 y la arena 4. Que al no ser simétricas, Nara no se va a poder usar tanto. Ese es el. Como la putada que le veo. No es la. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Pero bueno, dicho esto, Nara, si mal no recuerdo. Tenía aquí, justamente, exacto, aquí lo tenemos, que es una de la facción de los zombies, el rol es de tanque y es DPS. Pero para mí, mi sensación, ¿vale? Ojo, es que van a ser luchadoras. Ojo, puede ser perfectamente que estas señoras Lilith decida ponerlas como tanques a las dos y ya está, y se acabó, ¿no? Puede ser que las pongan a las dos como tanque, pero el problema es que mi sensación es que si las sacan como tanque sea contradictorio para el juego en vez de beneficioso, ¿vale? Pero bueno, no. De Nara no he leído tanto. No he leído tanto. Sí, estaba fuerte. Creo que en África Arena se usaba con Eiron. Tipo que juntabas a todo el mundo y Nara pillaba un tío y le daban una paliza mientras el otro equipo estaba tomándose una caipiriña, si mal no recuerdo. Creo que era algo así, ¿vale? Como siempre, ponedme en los comentarios. No lo sé. O sea, son cosas que he leído y que me acuerdo, pero ya está. Entonces, claro, el problema es eso, que puede estar bien, pero claro, si la cambias por un tanque, va a ser igual, va a ser un tanque de tierra, ¿no? Y claro, vas a poner esta tía por encima de Zoran, por ejemplo. Ojo, que a lo mejor está rota, ¿sabes? Y la quieres poner por encima de Zoran, pero claro. O lo mismo con Sonja, ¿no? Si la pones como tanque, sí, puedes sustituir a Lucius, pero claro, Temesia está ahí, ¿no? Como tanque, no lo sé. Pero claro, por ejemplo, Temesia no cubre, como es el caso de Sonja, ¿no? Como siempre, estos son especulaciones, ideas que puedo tener en la mente, que pueden venir, que no, cómo los puede afectar, ¿no? Con Ludovic, esta señora, por ejemplo, con Ludovic puede estar muy bien, porque al acercar un personaje y meterlo dentro del campo de flores de Ludovic, puede hacer un combo muy bueno, la verdad. Entonces, no lo sé, no lo sé. La verdad que va a depender mucho de si Lilith va a sacar esta pareja en los dos siguientes personajes que nos quedan, o si por lo contrario va a esperarse. No lo sé, ¿vale? No lo sé. Todo dependerá si lo van a dejar para el siguiente. Pero para mí yo creo que es mi apuesta segura sobre los próximos personajes, ¿vale? Por lo menos por lo que he estado escuchando por ahí, que van a ser, ¿vale? Por lo menos se sabe que estos dos personajes los quieren sacar juntos. Al igual que Tassi la querían sacar con Ulmus, pero al final creo que han decidido que no la han sacado. O sea, han sacado a Ludovic porque muchos de la comunidad pedían zombies. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No quería que quedara muy largo. Como siempre, dale like, suscribiros. Abajo tenemos el servidor de Discord para que tengáis cualquier pregunta y la respondemos perfectamente. Y nada, espero que os haya gustado. Como siempre digo, un saludo. Chao, chao. Hasta la próxima. Adiós.